Hoy es un día especial, no sé si usted sabía eso. Este día no es el día de ayer, es diferente, es distinto. Amén. Así es que en este día vamos a gozarnos con la palabra de nuestro Dios. Así que en este día quiero hablarles de algo que a lo mejor nosotros habíamos pasado por alto. El tema de este día es, ¿eres su discípulo? Es un tema un poquito raro, ¿verdad? Pero Dios lo puso en mi corazón. Vamos a ver lo que Dios tiene en este día para nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús, póngase de pie y vamos a leer la preciosa palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en el libro de San Juan, capítulo 18, verso 25. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Pueden tomar sus asientos, por favor. Todos sabemos qué es lo que acontece aquí, principalmente con el apóstol Pedro. Las enseñanzas, las experiencias de Pedro, su primera entrevista con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su gran confusión, su restauración, su ministerio. Aquella noche 3 veces le preguntaron si era discípulo de Jesús y lo negó. Creo que es muy difícil ser un cristiano. Es muy difícil ser seguidor de alguien. Jesús es nuestro Dios. Jesús tenía sus discípulos. Tenía las personas las cuales Él había escogido para su ministerio. Pedro era una persona explosiva, podríamos decir. Era una persona que abría la boca por los demás. Este varón pelea por Jesús. Este varón le dice a Jesús, donde quiere que tú vayas, yo iré. Y sabes que si tengo que morir contigo, moriré también. También este hombre fue usado por Dios. También Dios le reveló a él que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pero vemos a un Pedro aquí que la noche que Jesús fue entregado, tanto él como los demás discípulos se esfumaron, se fueron. Y lo vemos aquí ahora calentándose con los demás en una noche fría. Pero a alguien se le ocurre preguntarle, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él lo negó y dijo, no lo soy. ¿Será que nosotros también haremos lo mismo cuando estemos o cuando haya una prueba en nosotros, cuando haya una enfermedad, cuando haya un problema, cuando haya una situación grave en nuestras vidas, que alguien nos pregunte a nosotros, ¿y no eres tú cristiano? Y usted diga, no lo soy. Por la prueba que está pasando, por la enfermedad que está pasando, o por lo que está sufriendo, por la circunstancia de su vida, usted ahora dice, no lo soy. Pedro estaba con Jesús. Él tomó las enseñanzas de su maestro. Él sabía quién era su maestro. Él llegó a ver con sus ojos lo que su maestro era capaz de hacer. Nosotros hoy día sabemos muchas cosas que Jesús puede hacer. No con otras personas, aún con nosotros mismos. Yo no sé si tú entiendes que el Jesús en el cual tú has creído es capaz de hacer cualquier cosa. Si tú crees esto, entonces debe de afirmar tus pasos. Debe de buscar el rostro de Dios en todos los días de tu vida. Debe de mantenerte firme y no dar un paso atrás por las circunstancias de la vida. Por una enfermedad, por un dolor, por una situación familiar, por lo que sea, debemos de permanecer firmes, aun cuando el diablo venga a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿eres tú cristiana?
¿Eres tú cristiano? Que usted y yo seamos capaces de decir, sí, lo somos. Sí, soy cristiano y no me arrepiento. Pedro se encontraba en una situación difícil. Yo entiendo que la desesperación que él tenía en estos momentos, este hombre quizá, no sé, pero se turbó su mente en ese momento. Hay situaciones que nos hacen tambalear. Hay situaciones que nos hacen dudar. Hay situaciones que realmente nosotros pensamos, ¿existe Dios? ¿Será cierto que en quien yo he determinado creer existe? ¿Será capaz de librarme de esta situación? ¿Será capaz de quitarme este dolor? ¿Será capaz de quitarme esta enfermedad? ¿Será capaz de arreglar mi matrimonio? ¿Será capaz de restaurar mi familia? Tenemos que estar bien claro en lo que hemos determinado creer. Yo no sé usted, pero yo le insto a que afirmemos nuestros pasos y empecemos a creer y haya convicción y seguridad en nuestras vidas de que Jesús es el Todopoderoso. Amén. Tengo 4 puntos en esta mañana. Son 4 clases distintas de creyentes. Los que no lo son actúan de esa manera. 1, porque nunca han conocido a Jesucristo. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros, los cristianos, somos los culpables de que aquellos que no conocen a Jesucristo es por nuestra culpa, porque no nos atrevemos a hablar de Él, porque no abrimos la boca para decir quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Esas son las personas que realmente no lo conocen, pero somos nosotros los cristianos los verdaderos culpables de esta situación que se está presentando o que se presenta en el mundo entero. Hay muchas personas que no conocen a Jesús, van a la iglesia pero no conocen a Jesús. Han escuchado por la radio pero no conocen a Jesús. Pero tú y yo somos los culpables. No solamente porque no lo hablamos, sino que nuestras aptitudes y nuestra forma de ser demuestran todo lo contrario. Nosotros somos los culpables. Otros porque rechazan su doctrina. Su palabra no encuentra lugar en ellos. Acompáñenme al libro de San Juan capítulo 8, verso 37. Jesús le está hablando a los judíos y les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo no sé cómo se pondrían estos judíos de aquella época en estos momentos, cuando Jesús le dice claramente: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mis palabras no encuentran cabida en ustedes, no encuentran lugar en ustedes. Él está diciendo en pocas palabras: yo sé que ustedes son de la raíz de Abraham, yo sé que ustedes son de la generación de Abraham. El Señor está tratando de llegar a un poco más allá para que ellos puedan comprender. Ustedes son descendientes de Abraham, yo lo sé, yo entiendo eso. Pero Él está diciendo, hay un espíritu que viene de generación tras generación, el cual no le permite a ustedes que mis palabras encuentren lugar en sus corazones, que mis palabras encuentren lugar en sus vidas. Es ese espíritu de religiosidad. Yo sé que Abraham dejó de ser un religioso cuando Dios lo llamó, pero entendamos, el padre de Abraham era un idólatra. Y el mismo Abraham, siendo un niño, vendía a los ídolos que su propio padre hacía. Abraham tuvo un cambio en su vida cuando Dios lo llamó. Y Jesús sabe muy bien que estos judíos son de la descendencia de Abraham, son de la raíz de Abraham, son de la generación de Abraham, son de la genealogía de Abraham. Él entiende eso. Pero hay algo que no los deja a ustedes escucharme, y es sus generaciones. El espíritu de religiosidad que mora en ustedes. Porque si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, no procurarían matarme. Yo sé, ustedes son descendientes, pero procuran, quieren matarme.
Porque estas palabras que ellos están escuchando son palabras fieles y verdaderas. Son palabras que realmente lo conduce a la persona a tomar una determinación en su vida, la cual ellos no quieren tomarla. Y hoy día hay muchos cristianos que no quieren tomar una decisión en su vida y quieren seguir siendo religiosos. Quieren seguir su carnalidad. Quieren seguir haciendo lo malo, pero que a la carne le fascina. Y por esto Jesús le dice claramente, ¿saben qué? Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mis palabras no encuentran cabida en ustedes, en su corazón, no encuentran lugar, las rechazan. Y esto es lo que está pasando también hoy día. Cuando se levanta alguien que predica la palabra de Dios, sin temor al diablo, sin temor a nadie, que lo que Dios quiere es que las personas sean restauradas, que los matrimonios sean restaurados, que las familias sean restauradas. Estas palabras es muy difícil que encuentren lugar en el corazón de muchas personas, porque las personas no están acostumbradas a vivir en libertad, sino en libertinaje. Son dos cosas totalmente distintas. Y si nosotros abrazáramos esta palabra de Dios, nosotros aprenderemos a vivir en libertad, no en libertinaje, a hacer la voluntad de nuestro Dios y viviremos contentos, felices. Yo le voy a decir algo. En mi casi 30 años de cristiano, hasta el día de hoy, yo no puedo decir nada de mi Dios, porque he tratado de ser obediente a Él. Son muchas cosas que a mí no me gustan de Él, pero por mi bien me conviene hacer la voluntad de Él. Es por mi bien. No es porque me guste o no me guste, es que es mi bien. Él es mi Padre, Él me conoce. Él sabe quién soy yo, Él me engendró en el vientre de mi madre. Él conoce mi presente, mi pasado y mi futuro. Él sabe lo que va a pasar con mi vida. Entonces más me vale que yo haga su voluntad y no la mía. Amén. Acompáñenme al libro de 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. Cuando no hablamos la palabra de Dios, cuando no nos conducimos como cristianos, pasan muchas cosas. No solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de muchos. Escucha lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí a Timoteo? Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Timoteo era un pastor. Timoteo enseñaba la palabra de Dios. Pero su maestro le está diciendo a él, en estos momentos le está diciendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que no sufrirán, quiere decir que no tolerarán la sana doctrina. No soportarán, no aguantarán, no resistirán, no sobrellevarán, no sostendrán la sana doctrina. Y eso está pasando hoy día. Estos son los tiempos cuando la gente no sufre la sana doctrina. No la sufren, porque a ellos no les importa. Quieren vivir como los fariseos. Por esto, él está diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Hay muchos predicadores hoy día. Hay muchos cristianos hoy día. Hay muchos apóstoles hoy día. Hay muchos evangelistas hoy día. Hay muchos misioneros hoy día. Hay muchos sacerdotes hoy día. Hay muchas personas que supuestamente predican la palabra de Dios. Pero el hecho de que predique la palabra de Dios no significa que esté haciendo la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo claramente, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, maestros conforme a sus propias lujurias, incontinencias, lascivia, vicios, codicias. Eso es concupiscencia, hermanos. Muchos predican la palabra de Dios para lucrarse de la palabra de Dios, porque la codicia lo mata, la codicia lo confunde. No se asombren, hermanos. Esto es lo que está pasando hoy día. Hay muchos que teniendo comezón de oír, está diciendo claramente, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme está diciendo a la lujuria, conforme a la codicia
conforme a la avaricia, conforme a la incontinencia, porque no se contienen. Y llenan las iglesias. Y a los jóvenes y a los corruptos les encanta ir a esas iglesias, porque de ahí se van al nightclub, se van a la barra, se van a emborracharse y todo está bien, según ellos, delante de Dios. Esos son los maestros que se amontonan, porque tienen comezón supuestamente de oír ¿qué? Si ellos mismos nunca escuchan la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo va más allá todavía y le dice a Timoteo en el verso 4, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es fábula, hermano? Se volverán a los mitos, se volverán a las religiones, se volverán a las leyendas, se volverán a las supersticiones, se volverán a las tradiciones, se volverán a las fábulas, hermanos. Y eso es lo que hoy día está aconteciendo. Siempre búsquelo, que en esos sitios, el día de esto, el día de lo otro, y mire, todos los días en las iglesias, la mayoría de las iglesias están inventándose cosas. Un día de estos se inventan el día de San Caralampio y lo celebran también. ¿Y dónde está Cristo en sus vidas? ¿Dónde está Jesús en su corazón? ¿Sabe qué? La palabra de Dios no encuentra cabida en ellos, no encuentra lugar en ellos. Porque si encontrara lugar en ellos, ellos hicieran la voluntad de Dios. Lo que encuentra cabida en ellos es el dinero, es la vanagloria de la vida, es la concupiscencia, es la lascivia. Eso es lo que encuentra cabida en este tipo de gente. No es la palabra de Dios. Pero cuando escuchan a alguien hablar la verdad de Dios, entonces se enojan. No solamente con ese alguien, sino también con Dios. Por esto es, mis queridos hermanos, que yo les invito a ustedes a que cuando vengan a este ministerio traigan una Biblia. Y si no tienen, levanten su mano, yo les regalo una. Porque yo no quiero que usted sea como el camello que se traga todo. Usted tiene que saber la verdad y tiene que andar en la verdad y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermanos. El apóstol Pablo era un hombre que enseñaba correctamente bien, porque fue un hombre escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros. Punto número 2. Los que pretenden ser cristianos, pero no lo son, que lo confiesan solamente cuando hay provecho para ellos, cuando hay ganancia para ellos. Piensan enseñar a Cristo, pero son hipócritas. Tratan de enseñar a Cristo, en pocas palabras, pero son hipócritas. Esto es como que yo le enseño a usted muchas cosas de Cristo, pero yo hago todo lo contrario a lo que Cristo dice y usted me ve. ¿Qué es lo que soy? Un hipócrita. No estoy ejerciendo, no estoy haciendo, no estoy comportándome como un cristiano, como lo que yo digo que soy. Y eso es ser hipócrita, hermanos. No basta con asistir a la iglesia por 20, 30 años. Eso no es ser un cristiano. No basta cantar en un corito, aleluya, gloria a Dios. No basta con predicar, no basta con enseñar, no basta con eso, hermanos. Esto va aún más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ser cristiano es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos o creemos. Muchas personas son seguidores de alguien o son fans de alguien. Y yo no entiendo, pero son fans de un equipo X, fútbol o pelota, lo que sea, un artista. Y esta gente hace lo que sea por estar ahí, hace lo que sea por viajar, hace lo que sea por estar en primera fila y levantan sus manos y pegan esos gritos. ¿Y tu creador qué? ¿El que te engendró en el vientre de tu madre qué? ¿El que te trajo a este mundo qué? ¿El que te da la fuerza, el que te da la vida qué? Aquel que hizo que te levantaras hoy en la mañana, ¿qué es de él? Ser cristiano es algo más que eso, hermanos. Si Jesucristo es mi fans, si Jesucristo es mi maestro, si Jesucristo es mi Señor, si Jesucristo es mi Salvador, yo tengo que entender que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. 3. Los que son, pero lo niegan. Son cristianos, sí, pero donde quiera que van lo niegan. ¿Ha visto usted ese tipo de gente que son cristianos, pero se juntan con alguien allí que a lo mejor tiene un buen carro, un buen maletín, qué sé yo, y trajeado, y puede tomar asiento, hermano? Así mismo le dice. ¿Desea tomarse un traguito de vino o sidra? Lo que usted guste. Ay, perdón, que usted es cristiano. No, espéreme, yo voy a la iglesia, pero no soy cristiano. Eso pasa, hermanos. Un traguito en sociedad no es nada, ¿sí? Y así nos comportamos muchas
veces. Hay diferentes maneras de negar a Cristo. Lo podemos negar con palabras, con nuestros hechos, y también lo podemos negar con nuestro silencio. Estamos en la factoría, hay muchas personas a nuestro alrededor. A la hora del lunch nos sentamos a la mesa, comemos y nadie sabe que somos cristianos. ¿Lo estamos negando o no lo estamos negando? Sí, lo estamos negando. Hay otros que lo niegan públicamente y lo dicen con su boca. Hay otros que lo niegan con sus actitudes, con sus hechos, con su forma de ser, de actuar, de conducirse ante los demás. Están negando a Jesucristo. Acompáñenme al libro de San Juan, en el capítulo 12, verso 41 al 42. ¿Eres tú su discípulo? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué le parece? Isaías habló de esto. Isaías vio su gloria y habló de esto. Y hubieron gente que creyeron. Pero ¿qué es lo que sucede? No lo confiesan. No hablan de él. Porque hay un grupo y se llaman ¿cómo? Fariseos. Mire qué es lo que sucede. Dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Esta palabra confesar significa no lo declaraban, no lo decían, no lo manifestaban, no lo revelaban, no lo descubrían, no lo decían por causa de algo. Es que si digo que soy cristiano me echan de la factoría. Es que si digo que si soy cristiano me echan del trabajo. Es que si digo que si soy cristiano me quitan el puesto. Es que si digo que si soy cristiano me quitan el overtime. Es que si digo que si soy cristiano todos se vuelven enemigos míos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. No sé si estoy llegando hacia ustedes. Pero esto es lo que está pasando. Ahora, ¿quiénes son estos fariseos? ¿Qué es un fariseo? Muchas personas no sabemos qué es un fariseo. Pero mire, un fariseo es un miembro de los principales políticos de la iglesia de aquella época cuando Jesucristo. Pero ¿qué es un fariseo en sí? Simplemente estamos hablando de un hipócrita. Estamos hablando de alguien, de un religioso que no se le tiene confianza, que vive lleno de hipocresía. Es una persona de mala conducta. Eso es un fariseo. Pero ¿en quién vamos a confiar, hermanos? ¿Vamos a confiar en este incircunciso hijo del diablo que viene a atormentarnos la vida o vamos a confiar en Jesús? Amén. No nos dejemos amedrentar. Entonces esto es lo que está pasando hoy día. Los escribas, los fariseos de aquella época prácticamente le prohibían, por causa de ello, estas personas que creen en Jesús no se atreven a confesarlo. ¿Sabes qué? Voy a ir un poquito más allá. Quizás la persona sea un fariseo, pero usted no lo sabe. Usted lo ve en la iglesia, está sentado en la iglesia, pero no hace nada. No hace nada. Lo que hace es criticar. Cuando sale por esa puerta empieza a criticar. Tanto de usted como de mí, de lo que sea, hasta de Cristo, critica. Eso es un fariseo. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Podemos recibirlo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Pero si lo hacemos, hermanos, es porque tenemos fe y confianza en Él. Tenemos toda la libertad, todo libre albedrío para expresarnos, para hablar de Dios, de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿O es que ustedes están peor que cuando no eran cristianos? Yo lo dudo, hermano. Porque sinceramente, les repito, en casi 30 años que tengo de ser cristiano, hasta el día de hoy, Jesús no me ha faltado. Siempre ha suplido todas mis necesidades. No mis caprichos, no mis deseos, mis necesidades. Amén. Así es que tenemos que entender qué es lo que somos. ¿Eres tú discípulo de Jesús o no? Para ser un discípulo de Cristo tenemos que aprender, tenemos que saber quién es Jesús. Porque cuando nosotros nos hacemos fans de un equipo, nosotros indagamos quién es ese equipo, quiénes son los jugadores, quién es el portero, quién es el que batea, quién es el pitcher, quién es el que está en el right field. Tenemos que enterarnos, inclusive cuál es el apellido del jugador, lo sabemos. Sabemos cuál es nuestro equipo y usted pelea por ese equipo, usted discute por él. No hay nadie que se atreva a discutirle en contra de su equipo. Usted pelea, ¿verdad? Se enoja, se incomoda. ¿Por qué no te enoja? ¿Por qué no te incomoda cuando hablan en contra de Jesucristo? Es ahí donde está el asunto. Peleamos por otras cosas, hasta por la suegra peleamos, pero por Cristo no. ¿Eres tú su discípulo? Espero, hermano, que sí. Los que son y lo confiesan. Ese es el número 4. Los que son discípulos de Jesús y lo confiesan. 1. Los que buscan al Señor. ¿Cuánto buscan al Señor? Los que están dispuestos a servir en su obra. ¿Cuánto están dispuestos a servir en su obra? Los que les son fieles aunque sufran hasta la muerte. Esos son, hermanos. Acompáñenme 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará.
¿Se da cuenta cuál es la situación aquí? Es una palabra fiel. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y es ahí donde muchos no entienden esto. Morir por Jesús, no todos lo hacen. Pero si tenemos la seguridad y la convicción de que si morimos por Él, también viviremos con Él. Si tenemos eso pendiente, bien claro en nuestras vidas, no hay problema, hermanos. Podemos hacerlo. Aquí dice en el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchas veces sufrimos situaciones difíciles, pero hermano, ese sufrimiento no es para toda la vida, se lo aseguro. Que cuando usted tiene una prueba, una situación, es algo pasajero, hermano. Luego viene la victoria, luego vienen las bendiciones. Lo que pasa es que muchas veces cuando sufrimos y empiezan a llegar las bendiciones, entonces nosotros las desperdiciamos. Desaprovechamos las bendiciones muchas veces y no nos damos cuenta de eso. Así que si nosotros le negamos, también Él nos negará. Acuérdese de eso, hermanos. Él lo está diciendo aquí. No es el pastor que lo dice. No, es Pablo que le está diciendo a Timoteo. ¿Sabes qué, Timo? Si niegas a Jesús, Él también te va a negar. Y yo tengo entendido eso. El día que yo niegue a mi Jesucristo, Él también me va a negar a mí. No hay duda de eso. Porque Él lo va a hacer. Y no es porque me odie. No, es porque es su deber hacerlo. Delante de su Padre, Él tiene que hacerlo. Porque no puede mentirle a su Padre. Él tiene que decirle claramente, ese me negó o esa me negó. Y ya con Él decirle eso, ya prácticamente le está diciendo a su Padre, yo también lo niego. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, los que verdaderamente creemos, los que hacemos la voluntad de Dios? Van a venir cosas buenas, mis queridos hermanos. Aunque el diablo quiera hacer algo con nosotros, no importa. Para eso está nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahí. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Porque estos que no niegan a Jesucristo tendrán su recompensa. La tendrán. ¿Eres tu discípulo de Jesús? Tendrá tu recompensa. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto que está diciendo aquí en el libro de Revelaciones es algo bastante importante para nosotros los verdaderos cristianos, que no vamos a negar a Jesús, que sabemos que Jesús es nuestro maestro, porque somos discípulos de Él, no lo negamos. Cuando Él está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Está diciendo, no temas en nada lo que vas a sufrir, lo que vas a soportar, lo que vas a tolerar, lo que vas a aguantar, lo que vas a sobrellevar, lo que vas a pasar, lo que va a resistir. No temas en eso, no temas. ¿Por qué? Porque el ir a la cárcel, hermano, no es nada fácil. Yo no sé si usted ha estado allí, pero yo espero que nunca esté allí. Pero el diablo va a hacer eso con alguno de nosotros. Nos va a echar en la cárcel. Nos va a poner a prueba prácticamente. Pero el Señor nos está diciendo aquí claramente, dice, para que seáis probados y tendréis ¿qué? Tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es amargura, sinsabores, mortificaciones, agonías. Pero Él te está diciendo a ti claramente que es solamente por 10 días. Es algo pasajero, hermanos. Y aquí está diciendo, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis queridos hermanos. Inclinen su rostro, por favor, por un momentito.